capítulo. Es importante porque ya nos falta muy poco tiempo. Estamos ya yendo, no, estamos en la recta final, ¿no es verdad? Bien, y de hecho aquí simplemente voy a recordarles un poquito que es el modelito más sencillo que tenemos, que es el método de Darcy. Ustedes se acuerdan del señor Darcy, han visto mecánica de suelos 1 o 2, pero han estudiado con mucho cuidado y que nos dice simplemente que un caudal determinado es igual a un coeficiente que lo llamamos el coeficiente de permeabilidad por esa área que estamos considerando, ¿no es verdad? La sección por la gradiente hidráulica. La gradiente hidráulica es bien sencillita, ¿no? La presión que se tiene al inicio de la sección que estoy investigando L, al final, H1 menos H2. H1 menos H2. Y en hidráulica, ustedes saben, tenemos que tener siempre un plano de referencia. Si no hay un plano de referencia, no podemos manejar la energía de presiones, la energía geométrica, ¿no es verdad? Bien, o sea, definimos aquí el K. Nosotros en las rocas, y hemos visto eso en el capítulo 4, hacemos el ensayo de Luguén, que fue la primera preguntita que les hice en el examen, tan sencilla, y 2 personas nomás hasta el momento he visto. No he acabado de revisar, es mucho trabajo, porque era cuestión nomás de cuidar las unidades, pero me han hecho unos cálculos esotéricos impresionantes algunos. Era un regalito, ¿no es verdad? Era conocer simplemente la definición, lo que es un Luguén, nada más, ¿no es verdad? Y era usar bien la unidad del caudal, que les dimos por segundo, creo, y hay que usarlo en litros por minuto. Eso era todo, ¿no? Y ahí se acabó el cuento. La presión, que estaba muy clara, se las di que eran kilopascales. Era mucho más sencillo colocarla aquí a megapascales, introducía la formulita y sacaban el Luguén, y se acabó. Era muy sencillo, ¿no es verdad? Bien, pero hablando de otra cosa, ya usamos entonces el ensayo de Luguén en rocas, ¿no? No ensayos Lefranc. Y podemos ver aquí la importancia simplemente de la apertura de las discontinuidades. Es lo que llamamos la ley cúbica, donde calculamos el coeficiente de permeabilidad, que está como unidades metro segundo normalmente, y resulta que es directamente proporcional a la apertura de las discontinuidades a la tercera. Y eso lo obtenemos simplemente aplicando un flujo laminar, un flujo de agua laminar en las discontinuidades. Y es inversamente proporcional a la distancia entre las discontinuidades. ¿De acuerdo? O sea, son las dos variables fundamentales: la apertura de las discontinuidades y la distancia entre las discontinuidades. Y ese grafiquito que viene del libro de Hook and Bray, de Hook and Bray, simplemente nos muestra un poquito cómo funciona la permeabilidad en el macizo rocoso. En este caso está en centímetros segundo, no está en metro segundo, pero podemos ver claramente el impacto, la influencia de la apertura de las discontinuidades y la distancia de las discontinuidades, ¿no es verdad? Y este tipo de figuritas nos ayudan a definir orden de magnitudes, por lo menos, que es bien importante para nosotros, ¿no? Para no estar totalmente fuera del tiesto, para no estar fuera de la realidad. Ese tipo de información siempre nos ayuda a controlar magnitudes como tal. Y vamos a ver, esto simplemente es como información para ustedes si quieren, que la disposición la heterogeneidad y la anisotropía del coeficiente de permeabilidad juega un rol bien importante. Por ejemplo, en el caso de tener discontinuidades horizontales y verticales, ¿ya? Y que sean iguales en las dos direcciones, se nos va a instalar una napa freática de ese tipo. O sea, una más que no es napa freática, honestamente hablando, es una línea piezométrica. Es una línea artificial, ¿no es verdad?, que coincide más de una vez en el suelo, sobre todo con la napa freática. Pero es una línea pieziométrica, de energía, así que es potencial, ¿ya? Y miren lo que ocurre en el mismo caso, con la misma dirección de las discontinuidades,
pero cuando la permeabilidad y las discontinuidades horizontales es 10 veces más que la permeabilidad en las verticales. O sea, tengo una figura diferente, ¿no es verdad? Es muy diferente. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo tengo esa dirección de totalmente inclinada de discontinuidad? O sea, aquí tengo lo que llamamos, si quieren, un deep slope, que es 10 veces más permeable que lo que está perpendicularmente a ella. Entonces tenemos una saturación mucho más grande de la cabeza, ¿no? La parte superior del talud del que se está excavando. O sea, juega un rol muy importante aquí. Bueno, ustedes no van a ser especialistas en geotecnia, pero tienen que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Y por lo menos decir al geotecnista, usted haga más cálculos, haga una mejor predicción de lo que va a ocurrir aquí en este macizo rocoso cuando empieza a llover y empieza a haber agua en el macizo rocoso como tal, ¿ya? Es el ensayo de permeabilidad, que ya lo hemos visto, creo, en el capítulo 4, ¿no es verdad? No me acuerdo ya. ¿Lo hemos visto en el capítulo 4, jóvenes, señoritas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Sí, Doc, ya lo hemos visto. Ya hemos visto, ¿no? Y lo que tienen que aplicarse esta formulita, pues, como les decía, la longitud del ensayo, el P de referencia, que siempre es 1 megapascal, según Luguión, del año 1933, el caudal en litros por segundo, y había que calcular solamente esa formulita, nada más. Y ese era el primer ejercicio del examen. Era lo más sencillito posible, que no se podía pedir algo más sencillo, ¿no es verdad? Y esa es la transferencia que hacemos, el equivalente del Luguión, que es una nueva medida, evidentemente, para ustedes. Y aquí esto ya he modificado, porque esto he usado, creo, en el capítulo 4, pero aquí era LU. Se usa mucho LU y algunos usan UL, unidad Luguión, como tal, ¿ya? Aquí esto ya hemos charlado hace un momento. Esto debería estar más adelante, lo voy a poner más adelante, para que les tengo que mandar ya este PDF. El caso 1, que es seco, caso 2 es con la fisura de tracción, como tal, ¿no es verdad? Un caso 3 es fisura de tracción y además con este U. Y esto sí es importante que tomen en cuenta, ¿ya? Y tenemos problemas entre verano e invierno. Claro, esto es para lugares altos, donde congela en invierno y llueve además. O sea que este caso no lo tenemos con mucha frecuencia en Bolivia, ¿no? Porque en invierno hay poca agua y en las alturas donde congela y hay hielo, porque aquí se taparía esto con hielo, o sea, dejaría de haber un flujo de agua, ¿no? Y aquí entonces la presión deja de ser la presión atmosférica, sino se convierte en esta presión total hidrostática, ¿no? Donde tendríamos que usar otro tipo de empuje hidrostático, ¿no? Ese es el empuje que usamos normalmente, la hipótesis que hacemos. Esta distribución triangular de los esfuerzos hidrostáticos, del empuje hidrostático, la presencia de agua. La agua está aquí bajo presión en la discontinuidad. La discontinuidad pues, tiene dos caras, ¿no? Bloque que va a deslizarse, bloque que está ahí abajo, que se queda en material, y aquí agua a presión me genera esfuerzos perpendiculares a la sección AB, ¿verdad? Y el empuje es bien sencillito, simplemente acuérdense la cuña hidrostática de presiones, ¿no? Es esta presión, que sería esta altura por peso específico del agua, ¿no es verdad? Por esta longitud, esta superficie AB dividido entre 2, acabó el cuento. O sea, de cálculo rápido, ¿no es verdad? Y finalmente tenemos un caso donde el talud saturado con recarga, donde hay movimientos entonces, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de línea piezométrica, no napa freática, línea piezométrica como tal, y vamos a poder calcular entonces nuestro empuje hidrostático, que va a ser un empuje ascendente como tal, ¿ya? O sea, eso está el talud saturado con recarga además. Y finalmente las cargas externas que podamos tener, ¿cuáles son?
fundaciones que podríamos tener alguna excavación, incluso hacemos este análisis para, no hay excavación, sino hay una ladera natural y se pone un estribo de un puente, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una fuerza vertical y una fuerza horizontal, como tal, ¿no? Y la fuerza de acción sísmica o dinámica que se refiere a introducir una fuerza horizontal desestabilizadora. Y aquí estamos peleando ahorita, es decir, hacer los calculitos que tenemos que hacer según la última publicación que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Aquí tendría que usar K.22, G, .22G. Eso. En este caso, aquí es solo .22, ¿no? Porque aquí en el peso ya tengo el G incluido, ¿no? El peso propio del bloque. Entonces, es una fracción de este peso que tengo que considerarlo como fuerza horizontal en los calculitos. El .22 para esto de alto. Hasta hace poco estábamos usando en zonas del Chapare, por ejemplo, para el Sillar y otros proyectos, .15, ¿no? 15% de G, o sea, 15% del peso que teníamos, ¿no? Eso todavía tiene que seguir investigándose como tal, ¿ya? Y bueno, ese es el cálculo del coeficiente, ese coeficiente K, que más definido, mejor definido, según la norma. Aquí les da un valorcito que está ahorita definido, que dice que corresponde a un periodo de retorno total del sismo de 475 años. Pero vamos a usar también esta definición que está claramente en función de la altura del talud que estamos estudiando y de este coeficiente beta. Ya, bueno, coeficiente alfa, que es a la vez función de H y de beta, y este beta, que es una función de la aceleración espectral normalizada esta es del Ground Acceleration, Peak Ground Accelerations, el PGA. PGA es la aceleración pico máxima según los observatorios de San Calixto. San Calixto nos da esta información para poder calcular el coeficiente K. Y ahorita yo les digo, a ver un rato, déjenme un ratito pensar con ustedes porque he cometido aquí un error. PGA, coeficiente de ustedes según el tipo de terreno PGA. Ya. Y que aquí no he puesto muy bien en esta lámina lo que es el FPGA, que es este factor que es función de la aceleración pico máxima según San Calixto para Bolivia, ¿no es verdad? Para Bolivia, ¿ya? Entonces tengo que, aquí claramente estoy buscando 3 variables para calcular el K, esa aceleración que me da San Calixto y el alfa, bueno, que está en función de estos dos señores, y me falta la aceleración espectral normalizada por PGA, función de la magnitud del sismo y periodo de un segundo. Y de aquí tengo que sacar mi PGA, de esa tablita, ¿ya? Me van a disculpar, ahorita he hecho esto, que está de acuerdo al tipo de terreno. Y algo importante es, por eso necesitamos buenas geofísicas, donde midamos las ondas de propagación de corte, ¿ya? Porque en función de ese dato del trabajo geofísico, vamos a poder definir más o menos dónde estamos, es un valor experimental entonces, para definir más o menos la clase del sitio o el tipo de perfil que vamos a tener, y para rocas ya muy fracturadas o suelos como tal, se puede usar también el resultado del ensayo SPT como tal, ¿ya? Y de aquí voy a sacar este factorcito FPG en función al valor que me va a dar. Esto lo he hecho, esto está, yo mismo ahorita estoy
Aquí había puesto esto. Yo pensé que estaba en otra parte, porque me estaba un poco preocupando porque aquí hablo de los valores que tenemos que adoptar, ¿no? Para tener la fuerza de la acción sísmica, y pensé que habíamos visto en el capítulo 4, pero no, aquí o en alguna otra parte, pero no, está aquí como tal, ¿ya? So, la aceleración espectral normalizada por PG, o sea, en porcentajes como tal, ¿ya? Que es esta, el PGA, ¿no? Y que la vamos a, ese Peak Ground Acceleration Coefficient, lo vamos a sacar de aquí, ¿ya? Y lo vamos a sacar de aquí en función al coeficiente este PGA, ¿ya? Y que este debería ser el coeficiente, ese es el Spectral Acceleration Coefficient. Oiga, me van a disculpar, pero ahorita yo mismo estoy navegando en la estratosfera con toda esta información que he colocado aquí, porque no me cuadra. Aceleración espectral normalizada PGA función de la magnitud del sismo en periodo de 1 segundo. O sea, tengo que definir para sacar mi coeficiente. Este coeficiente es, ve, aquí he cometido errores. Me van a disculpar, tiene que ser este coeficiente PGA. Este es PGA y aquí también debería ser, he escrito mal esto, porque aquí también debería tener el coeficiente PGA. Me van a disculpar. De verdad que aquí lo he tupido y lo único que me queda ahorita decir honestamente es que yo mismo revisaré un poquito más lo que he escrito y estoy ahorita, no es pedagógico, no es didáctico, pues lo que está aquí necesita más texto incluso para que, si quiero que ustedes puedan manejar adecuadamente todo esto. Sin embargo, yo les voy a pedir un favor para el ejercicio que vamos a hacer y va a ser suficiente, es vamos a usar, y esa partita la voy a repasar y vamos a echarla un poquito más después, ¿ya? Con las curvas básicas que tenemos en la magnitud con el sismo de Richter. Todo esto lo voy a revisar un poquito más. El S1, la aceleración espectral normalizada, es la que sale de los análisis que han hecho los norteamericanos en diferentes lugares para sacar este S1, que es ese PGA que usamos en las formulitas. Pero veamos un poquito, nos iremos un poquito a esta información que es más importante, ¿ya? Abrimos un paréntesis sobre la formulita básica que he puesto en las láminas superiores, las cuales yo mismo les digo con toda honestidad ahorita, no estoy siguiendo muy bien cómo he pensado esa vez por falta de texto. Eso no está bien, reconozco. Yo digo, a veces uno comete deficiencias, desatinos, ¿no? Y no quiero acelerar. Uy, ¿qué he escrito acá? No sé, he escrito incluso acá, ven ustedes. Determinación de la aceleración pica del terreno. Sí, eso sí es importante para nosotros, que va a estar en la formulita también, ¿no es verdad? Y esto es lo que un estudio que ha hecho el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿ya? Y tomando en cuenta datos de más de 100 años. Es importante, ¿no es verdad? Y tomando en cuenta lo que ocurre con nuestra placa de Nazca. Y sí, aquí juega un rol bien importante. Y algunas mediciones que ya se tienen. Es bien interesante. Tenemos ahora sistemas de monitoreo de desplazamientos de la corteza terrestre y también de los asentamientos, no solo horizontal, sino también vertical. Y en este caso se ha medido, y estos tienen realmente grandes equipos que no disponemos nosotros. Ellos miden y es parte del dominio que tienen sobre el mundo, ¿no? Tener la tecnología necesaria para observar la naturaleza y tener datos de la naturaleza. Y fíjense ustedes más o menos lo que se ha medido, que es medición, el desplazamiento de la placa de Nazca por debajo del continente suramericano. Y si ustedes ven, el porcentaje de desplazamiento está en el orden de los, yo diría casi 70
milímetros año. Pues, y en esta dirección más o menos. Casi, si ustedes ven, tenemos un desplazamiento oeste-este, ¿no? Y con todos estos datos han hecho modelos y han hecho este mapa que es la continuidad, porque hasta hace poco Argentina tenía buenos estudios sismológicos, Chile tenía buenos estudios, Perú también y Ecuador, y nosotros estábamos medio en blanco. Entonces lo que han hecho es han seguido interpolando y han definido esta continuidad, si quieren ustedes, en lo que se refiere a las zonas de aceleraciones pico máxima. En este caso, si se fijan ustedes, nosotros estaríamos, y esto es grave para nosotros, estaríamos en una aceleración pico, imagínense, de 1,6 a 3,2, ¿ya? Aceleración pico metro segundo al cuadrado. Pero claro, eso es altísimo, porque eso sería casi 18%. Y esto aquí estamos bien fregaditos, estamos a 30-32%. O sea que gran parte de Bolivia, la zona más densamente poblada, ¿no? Aquí ya estaría Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, Tarija. Bueno, estaríamos en una franja de alta, de hacer ese pico del terreno muy alta. Y si usamos, vamos a ver enseguida lo que dispone la publicación del 2020, estamos yendo por aquí y nos encarece tremendamente las obras. Y ese es un problema serio. Fíjense ustedes los datos que salieron en la guía del 2018, la guía de Rolando Grandi, ¿ya? Y nos propone 4 zonas sísmicas, ¿ya? Con estos valores, la parte norte y totalmente oriental de Bolivia, el escudo precámbrico, etcétera, etcétera, 5% de razonable todavía, ¿no? 5%. La zona de transición, bueno, que todos son planicies de los llanos de Mojos y los llanos de aquí también de Plata, la Vapoy Sosoque, etcétera, etcétera, 15% de G. En toda esta franja donde está Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, Sucre y qué sé yo, nos propone que usemos 0.3G. Y finalmente la zona altiplánica, algo menos, 0.2, 20% de G. Es lo que propone Grandi en el año 2018. Y finalmente, ahorita esto ha dejado de ser guía y ya es ahora norma. Y cuando es norma es de uso obligatorio, no se olvide, porque es un elemento legal como tal, ¿no es verdad? El 2018 era una guía. Pero fíjense ustedes, hagan un poco de conciencia de esas aceleraciones que estamos tomando en cuenta, ¿no? Aceleración, bueno, son aceleraciones, tienen que ser pico del terreno, ¿no? Son altísimas. ¿Qué ocurre en el 2020? Ha salido recientemente esa guía boliviana de sísmico, donde ya incorporan un estudio del Observatorio de San Calixto, donde Cochabamba, evidentemente, ahorita donde estamos, tendría, ¿no?, la aceleración pico del terreno de 22%. Y es grave también para Santa Cruz, que estaría en 20%. ¿De acuerdo? La Paz un poco se salva, pero también es funesto porque está en 14%. Es el último dato, y además se ha usado toda la información disponible, si quieren ustedes, y esto significa, este es el periodo de retorno de este análisis, de estas aceleraciones pico del terreno, aceleraciones máximas del terreno, son para un periodo de retorno de 475 años, ¿eh?, con la probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Exacto, ¿no es verdad? Y actualmente nos están pidiendo que empecemos a usar esta norma.
para las cargas dinámicas. O sea que la cosa se pone, estamos en una situación muy crítica. Respecto a lo que había hecho San Calixto, que es el mejor, un instituto de sismología de altísimo nivel, había hecho varios años atrás, ¿ya? Entonces, veremos qué vamos a hacer, ¿no es verdad? Y si el periodo de retorno es de 2.475 años, una probabilidad más baja, y estamos con aceleraciones mucho más grandes. Para Cochabamba tenemos que tenemos un 34%. Hagan calculitos de estabilidad de edificios o un talud mismo con ese tipo de fuerzas horizontales, se nos encarece tremendamente la obra, ¿no? Pero por el momento tenemos que usar, por el momento estamos en toda una situación bien crítica. Aquí hago una referencia al capítulo 11 de Willy, la página 200. Tienen ustedes ese libro, si les he mandado, la página 291, ¿ya? Poquito valdría la pena leer entonces esta parte. Yo les estoy debiendo por el momento y me van a disculpar, es verdad. Me concentraré un poquito en el tema, que estoy con otras cosas ahorita en la cabeza y aplicando y resolviendo los problemas en los proyectos grandes que tenemos ahora para ver cómo hay que seguir adelante con las excavaciones, ¿no? Crítico. Pero esta parte la vamos a revisar un poquito más en el futuro. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí les pongo claramente, por favor, ustedes tienen el libro de Willy, Rock Slope Engineering, ¿no? Les he pasado la última versión, la 2018, o sea que tienen y van a tener que hacer un esfuercito para leer un poco esto, por favor, ¿ya? Lean un poquito, hagan un esfuerzo, así van puliendo un poco su inglés, además, que vale la pena. Estamos en un mundo totalmente globalizado y de hecho muchos de ustedes ya dominan, usan programas que no tienen esa traducción en castellano y usan todo lo que es en inglés, ¿no es verdad? Aquí lo que yo ya he hecho son esa formulita que ya hemos visto hace rato, ¿no es verdad? Donde sí hay una diferencia nomás, debo decirles. Y esto era para compatibilizar con lo que está en Rock Slope Engineering de Willy. En lugar de usar A por la distancia, que es una superficie en sí, ¿no? Desde el pie hasta el punto donde se intersecta la fisura de tracción o el plano de deslizamiento, aquí se lo llama L, ¿ya? L. Por eso está usando L y no A inicialmente. No se confundan, por favor. Aquí ya no hemos colocado, tampoco colocado que son valores efectivos, pero sí estamos usando los valores característicos como tal. ¿De acuerdo? Y aquí sí, la geometría es más lógica y lo que realmente ocurre en la práctica, ¿no? Donde la ladera tiene una cierta inclinación, sí, ese lo vamos a tener que usar. Esas formulitas están no deducidas, las podemos deducir. Alguna vez me he dado el trabajo de deducirlas para ver que lo que estaba en el libro de Willy era lo correcto y no hay error. Esa fórmula van a encontrar a partir de esta página 189. Por favor, lean esa página. Son las formulitas que vamos a usar para resolver problemas, pues, ¿eh? Y tenemos dos excepciones. O sea, es el factor de seguridad global, no hay ningún problema. L, esta longitud, ¿verdad? El Z es un Z crítico, que lo vamos a calcular en función a toda esta función, toda esta geometría, si quieren ustedes aquí, y el U, que es este empuje hidrostático sobre la superficie de deslizamiento. Si ustedes ven nuevamente, si aquí aparece el peso específico del agua, gamma beta, W, y aquí todo lo demás es geometría, ¿verdad? Y para el peso, sí tenemos que tener cuidado porque vamos a tener dos casos. El caso es cuando, que está dibujado aquí, es cuando la fisura está fuera del talud de excavación,
como es este caso aquí donde tengo un B, ¿no? Esta distancia acá. Entonces, este es el peso de ese bloque. Ese es su volumen por metro lineal, ¿no? Todo lo estamos haciendo aquí por metro lineal, ¿no? Donde ustedes ven todo es geometría, y si la fisura cae aquí dentro, el talud excavado de la superficie, excavado, usamos esta formulita, ¿de acuerdo? Aquí, nuevamente, aquí me he equivocado. No sé si tengo esta formulita, si la tengo aquí, esta formulita, así está hábil, y aquí tengo que poner también K. Ay, pero K chiquitito. En otras palabras, no se olviden, por favor, que en todas partes, en todos los calculitos que hagamos ahora, vamos a usar los valores característicos. Aunque aquí varía poco, por el valor característico del peso del macizo rocoso, peso específico del macizo rocoso, es pequeño, porque la desviación estándar es un peso bien pequeñita. La desviación estándar debe ser promedio para areniscas que tenemos, ordovícicas, por ejemplo, y no está en el orden de máximo, yo diría, la desviación estándar de 0.5, 0.6 kilómetros, 0.5, 0.6 kilómetros por metro cúbico. O sea que es pequeña. A veces tomamos simplemente que el valor promedio. Con eso estamos tranquilos, tomando el valor promedio. Ya, esa formulita ya sí la hemos visto y hemos dicho que va a hacer una práctica, deducirla completamente, ya, como está aquí. ¿De acuerdo? Y esto podríamos hacer toda la geometría y todo el análisis, digamos, que está en base a la trigonometría, básicamente, para encontrar estos valores que los vamos a usar al hacer un programa, al hacer cálculos respectivos, ¿ya? Bien, deducir, no voy a pedirles que deduzcan todo esto, por favor, porque es largo. Eso sí me llevó un par de días, le digo, y uno se equivoca fácilmente, pero son buenas las formulitas estas y las vamos a adoptar, ¿ya? Aquí sí nos vamos a comer un sapito chiquitito, por suerte, en el sentido de que confiamos en que el trabajo que hizo la gente ya hace tantos años en Londres, en el Colegio Imperial, está correcto y está muy bien que ha sido adoptado aquí en este libro de Willy, ¿ya? Esto vamos a usar para calcular. Sí. Pero veamos qué pasa con el sostenimiento. Hay muchos casos que se dan, y usamos esta fórmula de verdad, y estamos usándola, donde el coeficiente de seguridad no alcanza, no logramos cubrir, no llegamos al factor de seguridad exigido para esa obra. Y la única forma es intervenir. Una forma de intervención es aplicar anclajes o pernos de anclaje. Cuando hablamos de pernos de anclaje, estamos hablando de estructuras pasivas, donde no incorporamos una fuerza, o sea, no tensionamos el tendón, el cable. Eso es un perno de anclaje que es pasivo, entonces. Se perfora, no sé si tengo por aquí algunas imágenes de este trabajo que se ha hecho ya, para poder participar hace el año pasado, hemos hecho toda una estabilización de una ladera y el camino viejo a Santa Cruz, cerca a Pojo, donde era necesario colocar pernos de anclaje. Se colocaron pernos de anclaje aquí de 6 metros. Ahorita en Miguilla estamos colocando pernos de anclaje de 12 metros, que es diferente, ¿verdad? Y pasivos. Activos cuando hay un bulbo. Acá no es verdad. O sea, hay que anclar todo el cable. Toda una técnica, a ver si hablamos un poquito de eso, de un par de minutos todavía en este capítulo, y después se introduce las fuerzas. Hace una gata hidráulica y se tensa el cable, ¿no es verdad? Introduzco directamente esa fuerza. Es una fuerza activa, ¿ya? En pernos de anclaje son pasivas, que se va trabajando el perno en la medida en que se va deformando el bloque y el macizo rocoso, ¿no es verdad? Igual tiene su
procedimiento especial de cálculo de esta fuerza como tal. Lo que estamos haciendo aquí es entonces introducir una fuerza externa para estabilizar el bloque como tal. De hecho, ustedes pueden fijarse en la práctica, que es un problemón, porque tenemos que estimar y calcular esta fisura de tracción, que al inicio, a ver, no está, pero sabemos que se va a formar en el futuro, ¿no es verdad? Y si ustedes se fijan, lo que hacemos es, fíjense en esta formulita del factor de seguridad, que estoy hablando aquí del factor de seguridad global, pero con valores característicos. Esto significa que este valor del factor de seguridad global equivale, es lo mismo que el cálculo semiprobabilístico cuando usa esos valores, ¿no? Eso sí hemos podido demostrar hace un momento. Y fíjense ustedes qué es lo que tengo que hacer para incrementar este valor. Claro, voy a incrementar el valor del numerador y voy a reducir el denominador en esta división, ¿no es verdad? Sí, evidentemente, si introdujo esta fuerza T, que es la fuerza del anclaje de este sostenimiento, voy a sumar aquí, o sea, voy a incrementar este. Estoy incrementando, si quieren ustedes, el esfuerzo normal sobre la discontinuidad, ¿no es verdad? ¿Ven ustedes? Y estoy reduciendo acá las fuerzas desestabilizadoras cuando meto este T. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, esto también podemos deducir toda esta formulita, que de verdad que es sencillo, pero ya, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Verdad que es un ejercicio bonito, pero poco productivo, si quieren ustedes. Valdría la pena alguna vez hacerlo. El que tenga interés en demostrar estas formulitas, hágalo, por favor, y van a ver que sale esto. Y vamos a usar aquí como ángulo, este ángulo de inclinación respecto a la horizontal. En algunas publicaciones dan una otra definición, este ángulo de inclinación del anclaje, ¿no? Que no es pues perpendicular al plano de deslizamiento, ¿no? De ninguna manera, porque hay que optimizar su efecto, el efecto que va a tener en la estabilización de este bloque, y lo vamos a lograr cuando tenemos, y eso es un análisis que se hace haciendo una derivación de toda esta función, ¿ya? Y hay que hacer dos derivaciones además por si acaso, derivación 1 y 2, cuando la primera, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Eso me va a dar, igualándola a cero, la diferencia parcial de toda esta expresión respecto a la variable psi t, igualándola a cero, me va a dar este ángulo óptimo. Eso sí es importante para nosotros, porque son datos del problema, ¿no? El T óptimo, entonces, cuando hablamos de un anclaje, hacemos esto, y ¿cómo definimos la fuerza? Y ya no he hecho esa deducción. Usamos este T óptimo, no hay ningún problema, este T óptimo lo ponemos acá, ¿no es verdad? Y vamos a deducir, despejar el T, colocando aquí el factor de seguridad que estoy buscando, ¿no? Si finalmente busco un factor de seguridad aquí de 1,2, digamos, definitivamente, coloco ese valorcito, un T 1,2, todos los demás valores van a ser conocidos, menos T, ¿no? Entonces despejo de esta ecuacióncita con un valor para Fs, encuentro la fuerza que tengo que necesitar para lograr este factor de seguridad como tal. Si ustedes se fijan acá, y es una fórmula ya de práctica, de diseño, lo que estamos usando acá, pero estamos partiendo del modelito sencillo que hemos visto al principio de la clase, ¿no? Con todas las hipótesis, con todas las simplificaciones que hemos podido aplicar como tal. Y veamos un poquito qué ocurre cuando coloco esta fuerza, ¿ya?
O sea, tenemos la herramienta para calcular, para estimar el valor de la magnitud. Y eso ya en la práctica resulta pues importante, ¿no? Porque eso me va a definir el dimensionamiento del bloque, digo, del anclaje, con todos los factores de seguridad ya como elemento de acero, y tengo que anclarlo normalmente a un sitio estable y tengo que calcular la longitud de anclaje, que es bien importante, ¿no? Y el anclaje aquí lo obtenemos, colocamos todos los dispositivos aquí para una inyección de lechada de cemento a diferentes presiones. Lo vamos a hacer en diferentes lugares. Aquí usamos lo que llamamos el manchete, que es una valvulita, son válvulas que las colocamos a distancias iguales y vamos a introducir, vamos a bombear la lechada de cemento hasta lograr tener aquí todo el bulbo. Y la parte que está libre, fuera del bulbo, la tenemos que proteger muy bien contra la oxidación, porque esto tiene que durar muchos años, ¿no? ¿Verdad? O sea, tiene todo un sistema de grasa de protección de los cables, porque son cables o son barras. O sea, normalmente se usa cables para anclajes activos, ¿no? Y bien protegidos, y entonces hay un envolvente de material plástico, normalmente usamos, creo que tengo alguna información más allá, y entre ese material plástico que es rellenado con una grasa especial, entre este material plástico y los tendones o los elementos de acero que nos permiten introducir esta fuerza, ¿la verdad? Es un trabajo muy bien hecho porque tenemos que garantizar la durabilidad del anclaje, ¿no? Y entre este material de plástico 3C normalmente y las paredes del taladro, simplemente también los inyectamos con una lechada de cemento. Claro que aquí todo eso tiene todo un detalle importante porque tiene una placa de asiento grande, un direcciador, un anillo especial que es cóncavo, que me va a permitir que la fuerza, que la tuerca que estoy usando aquí, o si no es tuerca, estoy usando sistemas de cuña, estén bien centrados para introducir toda esta fuerza, ¿no? O sea, aquí hay sobre todo mucha tecnología de construcción más que de cálculo. Aquí los calculitos, vean ustedes, estamos usando un modelo bien sencillo. Los cálculos no son el problema es hacer una buena especificación técnica para controlar muy bien la ejecución de todo esto, ¿ya? Pero veamos qué ocurre cuando el efecto de la saturación y el sostenimiento, y eso es bueno ver para ver cómo va variando ese coeficiente de seguridad y sobre todo cómo va variando los esfuerzos en el macizo, ¿no es verdad? Y nos vamos a suponer acá entonces, esta es bien didáctica esta figurita, que aquí tengo el criterio de rotura, ¿no es verdad? O sea, el criterio que me genera el esfuerzo máximo de corte, por lo tanto la resistencia máxima. Y estamos deteniendo aquí una cohesión y un ángulo de fricción, que los vamos a suponer que son K, ¿no? Son característicos ya. Vamos a hacer el análisis con elementos característicos. Bien, y supónganse que nuestro estado inicial, antes de que se sature el macizo rocoso, es el punto A, ¿ya? Se satura. En el momento que se satura, entonces hemos introducido en el sistema un incremento de la presión, y no hablemos aquí ya de poros, no estamos en terrenos granulares, una presión sobre el plano de deslizamiento que tendríamos, sigma U, que me reduce el esfuerzo efectivo que es generado por el peso del bloque, ¿verdad? Me resta, y eso lo podemos ver acá, está restando, ¿no es verdad? Y también voy a tener una resta aquí fíjense ustedes, esta formulita hay que tenerla un poco en mente para analizar cómo está moviéndose, cómo se va, cuál es el camino que va siguiendo el estado de esfuerzos,
de un punto en el plano de deslizamiento, en la superficie de deslizamiento. Fíjense ustedes, negativo. Resto. Y también tengo que restar nuevamente este valor que corresponde al esfuerzo, al empuje del agua en la fisura de tracción. Son dos elementos, como aparece aquí en la formulita. ¿No es verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tener nosotros, debido a la presencia de agua, además, hemos reducido hasta acá ya el esfuerzo normal, efectivo, ¿no es verdad? Y vamos a tener un incremento de este esfuerzo de corte aquí, tau V, debido a la presencia de agua. ¿De acuerdo? Aquí tengo un esfuerzo de corte. Y eso se traduce porque voy a tener aquí este incremento en las fuerzas desestabilizadoras. ¿Ya? Y finalmente mi estado de esfuerzos cuando aparece la saturación es este punto B, que ya está totalmente en la zona inestable. ¿No es verdad? Quiere decir que se me va a ir al diablo. Bien, y ahí es donde veo que necesito entonces introducir una fuerza externa para estabilizar ese punto. Porque yo tengo que estar con un estado final de esfuerzos que esté en esta zona estable, que es la que está definida por el criterio de resistencia máxima al corte de la discontinuidad, ¿no es verdad? Que de hecho ven ustedes aquí en esta figurita, me define una zona estable y una zona inestable. Y ahí es donde introducimos la fuerza P del anclaje, haciendo que se incremente significativamente el esfuerzo normal. No se olviden que esto es el esfuerzo normal, ¿no? Viene del esfuerzo normal, en otras palabras, ¿no? Que es la fuerza total dividida por la superficie, no estoy aplicando la fuerza, ¿no? Pero hay un incremento. Y aquí hay una reducción de las fuerzas desestabilizadoras, que lo tenemos acá. O sea, aquí tengo entonces un incremento interesante del esfuerzo normal y un decremento, una disminución del esfuerzo que se genera por las fuerzas desestabilizadoras, llegando finalmente al estado de equilibrio de los esfuerzos, llegamos al punto C. Eso significa entonces que sería serían los esfuerzos finales después de aplicarse el sostenimiento. O sea, fíjense ustedes en esta figurita que de verdad espero que sea didáctica, comprensible. Vemos el efecto que me causa la presencia de agua, que me desestabiliza todo, me hace que el bloque no sea estable, ¿no? Y si colocamos la fuerza, y bueno, y esto ocurre por la naturaleza, me mete agua, ¿no? Que tenemos que predecir, estamos prediciendo la naturaleza, que es lo más difícil. Y aquí introducimos la fuerza externa, que me genera este esfuerzo, entonces, este incremento del esfuerzo normal y este decremento en el esfuerzo de corte, llegando a tener entonces un estado de esfuerzos final con la colocación, además de sostenimiento, o sea, de los anclajes y en el estado de saturación de este punto. Claro, si esto no estuviera saturado, si se mantiene seco, bueno, de hecho, no necesitaría yo colocar anclaje, ¿no es verdad? Y que más de una vez, y aquí vemos claramente que el anclaje lo usamos, esas fuerzas externas que tenemos que introducir, lo usamos debido a la inestabilidad que nos ocasiona la presencia de agua, la saturación del macizo rocoso. Y la primera gran conclusión que debemos tener en este caso se refiere al hecho de que tenemos que tener en una obra de este tipo un sistema de drenaje de aguas superficiales muy bien hecho en su ubicación y en su capacidad de transporte. Eso significa que tenemos que hacer un buen estudio hidrológico, ¿no es verdad? Ustedes han aprendido en la materia de hidrología, sin duda, y
seguramente están viendo algo también en la aplicación de la ingeniería sanitaria, tenemos que tener bien definida una curva IDF, que llamamos, ¿no es verdad? La curva de intensidad, duración, frecuencia, ¿ya? Y de establecer y decir cuál valor voy a tomar. Y además no solamente saber lo que es la precipitación que tengo en la zona, ¿no? Sino conocer su cobertura, cómo se comporta, tipo de cobertura, para calcular, estimar la escorrentía superficial, por una parte, y por otra parte, calcular la infiltración que voy a tener, qué es lo que me va a recargar cabalmente el macizo rocoso, el terreno, y va a ser el motivo para que se presenten este tipo de reducciones en el esfuerzo normal y incremento en el esfuerzo de corte. ¿No es verdad? O sea, mire que en este caso, por favor, ¿de qué es la cosa? Y es integral. No podemos hacer caso omiso a la aplicación de la hidrología en nuestros proyectos, que va a ser la base para hacer un buen sistema de drenaje superficial. Y si vemos que tenemos una permeabilidad bastante grande del macizo, del terreno macizo rocoso, entonces, claro, que tengo yo que prever también drenajes subterráneos, ¿no es verdad? Tengo que prever necesariamente para garantizar la estabilidad de esta mi obra. ¿Qué es lo que tengo que, en resumen, lograr con estos mis sistemas de drenaje? Reducir estas fuerzas, esta reducción del esfuerzo normal y este incremento del esfuerzo de corte, ¿de acuerdo? Si tuviera aquí un buen sistema de drenaje, tal vez este punto se mueve y llegue solamente hacia por acá. Ideal, en este caso, para eso tengo que hacer los cálculos, ¿no? Ya no necesitaría pues los anclajes, ¿no? Los anclajes estarían de más. O sea, no se olviden nunca, y en la zona que tenemos, donde estamos haciendo un proyecto donde hay harta pluviosidad, no hay harta lluvia, y lógico, por eso están haciéndose ahí los proyectos, excepto el sillar, que es un paso obligado para bajar de la cordillera a las tierras planas de Bolivia. Hay mucha agua y tenemos que construir el camino por ahí y en condiciones geológicas bien fregadas encima. O sea, ahí hay una combinación desfavorable de todos los factores naturales que hacen que la obra sea bien difícil y bien compleja. Pero estamos en eso. ¿Qué podemos hacer? La verdad, hay que construir ahí nomás. Entonces, aquí en una gráfica de este tipo, ¿no? Mostramos el esfuerzo normal efectivo, el shear stress, o sea, el esfuerzo de corte, podemos ir viendo más o menos qué va a ocurrir con las intervenciones que podemos hacer. Bueno, pero volviendo un ratito al tema de que tenemos que tener siempre un buen estudio hidrológico, ya no lo he puesto acá, pues estamos hablando de geotecnia, ¿no? Pero sí es una condición, un buen estudio de drenaje superficial. Hay que siempre evitar sacar las aguas cuanto antes de toda la superficie de la ladera, donde estamos haciendo la excavación, y por otra parte, evitar que agua de otras superficies más arriba, o incluso hasta de otra subcuenca, he visto un caso de eso, llegue al lugar donde estoy trabajando, ¿no? Meter más agua al sistema. Eso es fatal, hay que evitar, ¿no? O sea, vamos a pensar siempre entonces en un sistema de drenaje superficial y un sistema de drenajes subterráneo. Después en la página 200, creo, de Willy, rápidamente calculamos una fisura crítica y la obtenemos, esa fisura crítica y su posición, simplemente haciendo una derivación. Vamos a derivar parcialmente el factor de seguridad global que tenemos, esa formulita, la vamos a derivar respecto a Z, para calcular, encontrar el ZC. Este Z es una variable que no tenemos su tamaño, ¿no es verdad? Y vamos a encontrar estas formulitas. O sea, aquí ya no hagamos las diferencias parciales y qué sé yo. Son confiables estas formulitas, las podemos usar, ¿ya? Y además donde tenemos el plano crítico de deslizamiento. Más de una vez, no se ve claramente, sobre todo en excavaciones bastante grandes en la minería se ha visto,
cuál va a ser el plano de deslizamiento, que no va a ser circular. O sea, el macizo rocoso determina, nos muestra en la práctica, en la observación, que el plano de deslizamiento no es circular. Y a decir verdad, debo decirles que el plano de deslizamiento circular se lo ve muy pocas veces, y se lo ha visto sobre todo en la Escandinavia, en suelos residuales especiales que tienen ellos, en unas arcillas especiales, y de ahí viene la teoría, ¿no? La teoría de Felenius, que viene de la Escandinavia. Entonces, cuando no tenemos muy bien definido, hacemos el análisis también con un plano crítico de deslizamiento, que lo obtenemos nuevamente haciendo una diferenciación parcial del factor de seguridad respecto al psi-P, que es el cruzamiento del plano de la superficie de deslizamiento, y eso lo igualamos a 0, de ahí obtenemos esta formulita. De eso obtiene, o sea, tiene su fundamento esta formulita como tal, ¿no es verdad? Y vamos a usarla también, y la usamos muchas veces cuando tenemos un macizo rocoso muy fracturado, 3, 4 familias de discontinuidades fracturadas, donde ya no hay tendencias de las estructuras del macizo rocoso. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? Y la carga sísmica la vamos a aplicar con este K. Y aquí es donde estoy debiendo calcular mejor ese coeficiente sísmico, calcularlo bien con toda la información que tenemos. No está muy claro lo que bueno, he repasado rápidamente hace un momento, pero les voy a revisar esto. Vamos a volver a este puntito la próxima clase. De tal manera que les sirva decir, procedimiento es este, ABCD, y llego a este K, ¿ya? Y es el K que metemos acá para este caso de carga sísmica, el caso de carga 3 que yo llamo. Y de hecho ustedes pueden fijarse muy bien que nuevamente el efecto del sismo es reducir la resistencia, el numerador lo reduzco, e incremento el denominador, o sea, las fuerzas desestabilizantes, ¿no es verdad? Eso se ve muy bonito acá. Aquí estoy también, ya estoy hablando con los cases, ¿no? Como tal, ¿ya? Bien, harto trabajo hay aquí normalmente. En muchos casos vemos que se van a presentar fallas planas y vamos a aplicar todo esto que hemos visto hasta aquí. Y fíjense ustedes, son formulitas que las aplicamos, ojo, a no ser que estemos haciendo después análisis tensodeformacionales con análisis numéricos y elementos finitos. Y hay programas muy interesantes y completos ahora para hacer trabajos de diseño y de comprobación de los diseños, que en diseños finales interesantes, grandes, sí aplicamos también eso, ¿no? Todo esto es simplemente basado en el estado límite, ¿no? El estado límite con todas las simplificaciones que hemos hablado líneas arriba, como tal. A, B, les decía, falla en cuña. Es la falla entonces, es la falla donde no estoy tomando en cuenta, no estamos tomando en cuenta que una fisura o tracción que a veces se presenta, ¿no es verdad? Y la falla en cuña está caracterizada por tener normalmente 4 lados. Es un tetraedro, ¿no es verdad? La falla en cuña está caracterizada por el talud natural de la ladera, si ese lo vamos a llamar, el talud de excavación, caracterizado si F, y los 2 planos de discontinuidad que se encuentran acá y se cortan, ¿no es verdad? Un plano A y un plano B, y aquí se corta. ¿De acuerdo? Y aquí se forma la cuña, como tal, con sus 4 laditos. Si yo hago un corte aquí vertical a lo largo de la intersección de los planos A y B, vamos a tener una cosa así, ¿no es verdad? Donde tenemos evidentemente los diferentes ángulos que los comparamos en el trabajo que hacemos en el control de Markland, ¿no es verdad? Y construimos aquí la media luna. Y aquí nuevamente se cumple, pues se tiene que cumplir
que el ángulo de excavación, pero ya no es el absoluto de la excavación, sino en el sentido del desplazamiento del movimiento que va a tener la cuña, y la cuña se va a mover siempre a lo largo de la intersección. Sabemos cómo se va a mover entonces la cuña, ¿no? De los planos que forman la cuña. Aquí se va a mover. ¿Ya? Y podemos aquí comparar las ecuaciones de inigualdad entre los tres ángulos principales, ¿no? El ángulo ese es aparente de la excavación, aparente de la excavación en ese plano, como tal. Este es el ángulo de buzamiento de la intersección, sí, y aquí estoy colocando el ángulo de fricción, ¿verdad? Que va a ser el K. Vamos a ver siempre el K. Aquí no están todo lo que se tiene ahorita prácticamente en Willy, además que es un documento tan reciente, todo todavía mantenemos en cálculo de prácticamente determinístico, como tal, ¿ya? La cuña. Y eso es lo que van a poder ver ustedes, el corte San Miguel, una foto que hizo el ingeniero el doctor Suárez, boliviano, que estuvo buenos años en nuestro laboratorio y se fue a estudiar al exterior, a Colombia, después al Brasil, y se ha quedado a trabajar y está trabajando como profesor adscrito o asistente, se llamará, en la Universidad colombiana, en Medellín. Y él sacó esta foto, ¿no? En una publicación que él hizo, tiene algunos errores, pero está muy bien, tiene un gran mérito, ha hecho pues, publicación, ¿no? Aunque tenga errorcitos, se subsana, ¿no? Fíjense ustedes, aquí está el plano, que corresponde al plano de los estratos, y aquí había estos planos, es el segundo plano, que es un plano subvertical, muy parado, segundo plano, el K1, y aquí está el K2, si ven ustedes. Esta fallita de cuña ya ha desaparecido, ¿no? Está así, se ve esto, se veía el 2016 así. La pueden ver ustedes si van de la Laguna a la LAI, a la avenida 6 de agosto. Caminen alguna vez, por favor, y van a ver entonces una falla en cuña en vivo y en directo, ¿no? El otro lado, esta es la margen sur, el corte llamado San Miguel. Margen derecha, ¿no? Así tenemos una falla, bien clara y definida, se la estabilizó con pilotes. Se hizo un estudio muy bonito allá, con pilotes. Fue parte del trabajo del proyecto de grado del ingeniero Mauricio Salinas. Mauricio, el año 91 más o menos. Él trabajó muy bien, hizo un trabajo excelente sobre la estabilización de taludes, también en macizos rocosos, empleando pilotes, ¿no? Y se ejecutó esa obra. Bueno, y esa la margen norte del corte de San Miguel sigue estable, está todo muy bien. Aquí hemos tenido este tipo de deslizamientos, ¿no? Porque no se hizo mucho en estabilizar este corte. En ese entonces me puedo imaginar que le faltó dinero a la alcaldía para hacer también ese trabajo, ¿ya? Y bien, definimos entonces con Markland si vamos a tener una falla de cuña o no, ¿de acuerdo? Y si decimos sí vamos a tener una falla, y ustedes saben bien cuál es el criterio, y sencillo, porque han hecho algo ya creo, aunque en el examen no han pedido eso. Ahora sí vamos a trabajar más en esto, ¿no es verdad? ¿Y cuándo vamos a tener una falla de cuña confirmada? Cuando la intersección de los planos presentes en el macizo rocoso, cuando los grandes círculos se intersectan dentro de la media luna de inestabilidad, ¿no es verdad? Porque ahí yo estoy cumpliendo plenamente las inigualdades entre los ángulos. Aquí estamos despreciando evidentemente la cohesión, ¿de acuerdo? Estamos haciendo solamente una comparación entre ángulos. Pero cuando caemos, y ya sabemos cómo construir esto, ya no vamos a hablar de esto, ¿no? Ya hemos hablado. Cuando cae esta intersección de los grandes círculos de los planos que forman la cuña, es el plano A, plano B, dentro de esta media luna de inestabilidad, entonces se va a formar la cuña,
pues hay la posibilidad. En ese caso tenemos que avanzar entonces y estudiar, encontrar su coeficiente de seguridad. Vamos a tener 3 casos para resolver este problema, ¿de acuerdo? El primero va a ser, vamos a despreciar la cohesión. O sea, no se van a olvidar nunca, por favor. Partimos de Barton-Chubey, linearizamos. Vamos a hacer algún ejercicio entonces la próxima clase para mostrarles que vamos por ahí. Muchos textos, incluyendo este de Willy, que es tan reciente, se usa mucho todavía C y Phi, ¿no? O sea que se ha usado es la tradición, se ha usado mucho en la práctica y se sigue usando. Y Barton todavía no entra así totalmente en los libros de estudio, en los textbooks que tenemos, ¿no es verdad? Bien, pero aquí despreciamos C y vamos a suponer que los ángulos de fricción de los 2 planos que forman la discontinuidad son iguales. ¿Ya? Ya no vamos a decir formulitas, señoritas jóvenes, porque se nos va el tiempo y al final tenemos que entrar pronto ya a trabajar, que es mucho más interesante y más bonito y más, creo yo, tan importante como las excavaciones superficiales, son las excavaciones subterráneas, ¿no? Donde hay mucho que mostrarles, mucho que decirles, hay que sintetizar un montón y dimensionar adecuadamente ese material para que les sea útil a ustedes y comprendan esa magnitud. Y con la esperanza mía, además de que varios de ustedes se interesen pues, por este tipo de obras de la ingeniería civil, el país necesita todavía. Tenemos que construir todavía Bolivia, no se olviden. Vamos a seguir construyendo centrales hidroeléctricas. Claro que cada vez se hace más difícil el financiamiento porque es mucho dinero, son obras caras, si quieren ustedes, pero igual Bolivia va a necesitar y necesita más centrales hidroeléctricas, donde vamos a tener definitivamente, estamos en una zona montañosa, hay grandes caídas, hay disponibilidad de agua, entonces necesitamos aprovechar nuestro potencial hidroenergético, ¿no? Miren, aunque el tema no viene al caso, pero si no, después no voy a poder comentarles esto. Se dice, de acuerdo a varios estudios que se han realizado, que tendríamos un potencial hidroenergético técnico-económico de más de 40.000 megavatios de potencia, ¿de acuerdo? 40.000 megavatios de potencia. Ahorita en el sistema no llegamos a 1.000 instalados, ¿no es verdad? Bolivia tiene 3.200 megavatios de potencia instaladas, de los cuales un 30-34% es hidro y el saldo es térmico. Bueno, ya tenemos un pedacito de 3% que sería eólico y solar, ¿no? Y bueno, han escuchado mucho ustedes el cambio climático actualmente y sé que es necesario descarbonizar el planeta y eso significa ya evitar y seguir quemando combustibles fósiles, incluyendo gas, ¿no? Aparte que estamos en una situación aún más crítica en Bolivia porque se nos acaba el gas y no tenemos reservas nuevas. O sea que tenemos ahorita centrales térmicas, ciclo combinado, grandes, en Guarne, cerca de Yacuiba. Bueno, están ahí, pues. Reserva que no necesitamos porque el país ahorita está exigiendo o está usando una potencia que está un poco más arriba de los 1.700 megavatios. O sea, imagínense, ya les dije en la anterior clase, ¿no? Es mi tema de loco. Tenemos una capacidad de instalado ocioso bien grande. O sea, hemos hecho inversiones adelantadas grandes, de mucho dinero. Y 2 centrales hidroeléctricas, por suerte, que están en construcción, ¿no? Esperemos que en 2-3 años ya puedan estar generando energía en nuestras centrales, ¿no? Como tal. Bueno, les decía, vamos a entrar a obras subterráneas porque necesitamos más obras subterráneas en este país y gente que comprende y que conozca. Y en carreteras necesitamos, sin duda, en sistemas de riego vamos a necesitar también túneles, estamos construyendo, se está en ese afán y esa va a ser la base del verdadero desarrollo del país, ¿no?
y generar, hay que apoyar la seguridad alimentaria 100% y industrializar los productos agrícolas, ¿no? Es otro elemento importante. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las fallas en cuña como tal. Estamos hablando de que tenemos que buscar su coeficiente de seguridad, ¿no? ¿Verdad? Y el primer caso, entonces, los dos planos que forman la cuña, sobre los cuales se desliza la cuña además, ¿no es verdad? Son el plano A y el plano B. Vamos a calcular directamente el coeficiente de seguridad global, siempre global, y lo hacemos coeficiente de seguridad global, pero compatible con el cálculo semiprobabilístico cuando usamos valor característico. ¿Ya? Aquí ya no he escrito eso. Si me da el tiempo, voy a cambiar esto todavía, pero les digo honestamente, hay un montón de otras cosas que hacer y en la semana queda corta y los días quedan aún más cortos a veces, ¿ya? Y eso debería colocar aquí una figurita bonita para mostrarles. RA y RB, bueno, son las reacciones que se tienen en el plano A y en el plano B, como tal, y es el peso de la cuña, ¿ya? Y resulta que haciendo todo este análisis de equilibrio, el RA más RB es una funcioncita donde intervienen dos ángulos importantes. Interviene este ángulo de buzamiento, ¿ya? Es un ángulo de inclinación. La fundación, aquí me falta una figurita. Y el ángulo que forman los dos planos que forman la cuña. Son los planos de deslizamiento, ese epsilon, ¿ya? Que lo vamos a encontrar directamente entonces de una proyección estereográfica. Aquí no nos salvamos. Para calcular el coeficiente de seguridad, entonces, que es el más sencillo, necesitamos recurrir a una proyección estereográfica para encontrar sus ángulos, ¿no? El beta y este epsilon. ¿Y qué es lo que hacemos directamente? Una vez tenemos ploteados, digamos, los grandes círculos, ¿no es verdad? Ya los hemos ploteado y hemos comprobado que sí va a haber esa falla. Lo hemos dibujado incluso como está aquí la media luna, como tal. Entonces vamos a construir un gran círculo auxiliar, que es el que está aquí punteadito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este gran círculo auxiliar va a contener los polos de los dos planos que estoy estudiando, ¿ya? El plano A, el plano B, que hemos ploteado además, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder entonces rápidamente en nuestra proyección estereográfica leer, porque aquí leemos, ¿no? Leer el ángulo beta y el ángulo epsilon, pero primero vamos a estudiar el ángulo epsilon, ¿ya? Y sacamos la mitad. Calculamos entonces, contamos aquí el epsilon dividido entre 2 y desde ese punto hasta el extremo calculamos el beta. En alguna publicación he visto, ya no me acuerdo dónde, está mal, se han equivocado en dibujar esta definición del beta. Son dos angulitos que sacamos entonces, ¿ya? Bien, si nosotros reemplazamos entonces este valor que se lo deduce de las resistencias del plano, resistencias de fuerzas normales, perdón, en A y en B, vamos a encontrar esa funcioncita. Fíjense ustedes, es la relación de las tangentes tradicional que hemos visto al principio de una falla plana, pero afectado por esta función que está por este coeficiente, digamos así, que está en función de los senos de los ángulos, que hemos calculado aquí estereográficamente. Y con eso tenemos el factor de seguridad, ¿ya? Bien, la cosa se complica cuando mantenemos la cohesión cero, no tomamos en cuenta, pero donde los ángulos del plano A y del plano B son diferentes, ¿ya? Cuando son diferentes, entonces
Hay todo un tratado del 1974 de Hookenbray, que lo ha tomado además Duncan and Willy. Y aquí les pongo por si acaso las páginas, para que estudien un poco. Ustedes tienen ese libro, por favor, estudien, empiecen a estudiar nomás ya, desen tiempito. Domingo después de misa y antes del fútbol, estudien pues. Ustedes tienen ahorita tiempo para estudiar y soy de la opinión que podrían fácilmente, usando bien, administrando bien su tiempo, ser los mejores estudiantes. De eso yo estoy seguro, porque tienen todas las capacidades. Pero factor que es bien impredecible, aunque últimamente se ha hecho predecible en el estudiantado boliviano y el sansimoniano en especial, el factor flojera. No sé si lo conocían. Ya que estamos hablando de factores, vamos a aplicar también el factor flojera. Está muy alto, ¿no? El factor que yo lo llamo un poquito de mediocridad ha crecido mucho. Y ustedes tienen que ayudar a combatir para que baje. Y ya les he dicho, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero la posibilidad de trabajo del ingeniero San Simón, del ingeniero civil específicamente, es cada vez menor en el mercado en Bolivia. Cada vez menor. Porque resultan ser mejores ahorita los de la Católica, Escuela Militar de Ingeniería, UPB, Universidad Privada de Bolivia, e incluso Univalle. Mire, yo ando preocupadísimo y me ha llamado la atención que he visto varios ingenieros de la Univalle, aunque ustedes no creen el proyecto Iberizo. Univalle, que siempre he tenido el peor concepto, y sigo teniendo por si acaso, de esa llamada Universidad del Valle, ¿no? Dice que es buena en medicina, y es verdad, han hecho 2 hospitales formidables, creo que hacen un buen trabajo en la parte de ciencias médicas, pero en las ingenierías tengo mis reservas. Pero hay gente que está ahí trabajando, que ha desplazado a los egresados de San Simón. Eso no puede ser, ¿no es verdad? O sea, tenemos que combatir eso, tenemos que reducir esos factores. ¿No? Factor flojera, sin duda, hay que reducirlo totalmente, y factor mediocridad también. Eso debería desaparecer en San Simón, ¿ya? Y mire, esa recomendación que les hago. Y ustedes están jugando su futuro al no estudiar y ser buenos estudiantes y después buenos ingenieros, ¿no es verdad? Porque no los van a tomar, no van a tener trabajo de ingenieros. A no ser que su familia tenga dinero y organice una empresa de construcción o qué sé yo, ¿no? Sería la única forma. Pero después está muy peleada la cosa. Además que hay muchos ingenieros y muchos estudiantes, ya les he dicho. Estamos alrededor de 30.000 estudiantes de ingeniería civil en Bolivia. ¿Será que el país necesita tanto? Es mucha irracionalidad. Bueno, pero ha sido Hookenbray que han estudiado este problema, y eso sí ha sido un trabajo largo de varios años. O sea, difícil reproducir esta formulita, donde ellos dicen que el factor de seguridad está en función de los ángulos de fricción del plano A y del plano B, y ojo, son nuevamente característicos, vamos a usar, ¿no? Y un coeficiente A y un coeficiente B. Y estos coeficientes dependerán del buzamiento de los planos y de la diferencia de la dirección de buzamiento de esos planos. Y han dibujado, han logrado estos tipos de ábacos, de plantillas, si quieren, para encontrar estos valores de A y de B. Y aquí les presento el primer abaquito. Vamos a ver, creo que he puesto otros más que están aquí. Aquí van a ver ustedes en la página, en Duncan y Willy, en la página del 28 a 232 están esos abaquitos, ¿ya? Y cuando no hay diferencia, dice de tip difference, no hay diferencia en el buzamiento. Diferencia, los dos tienen el mismo buzamiento, digamos, ¿ya? Pero sí hay una diferencia en la dirección de buzamiento. Está aquí muy claro. Son datos estructurales que usted lo tiene, que sacamos de las mediciones geomecánicas, ¿no es verdad? Vamos a encontrar el factor A, B, para este caso 0,
que los dos tienen el mismo buzamiento, en función al buzamiento del plano. ¿No es verdad? Qué sé yo, bien sencillito. Si suponemos que aquí yo tengo una diferencia de dirección de buzamiento de 120, aquí también el 240 sería lo mismo, y tengo buzamientos que están en, póngalo en 40, ¿ya? Entonces subo aquí, yo vengo aquí a 40, aquí vengo y leo 1,5. O sea, A y B en este caso, cuando no hay diferencia de buzamiento, sería 1,5. Y así, sucesivamente. Y se han hecho valorcitos, diferencia a partir de, aquí es uno solo para A y B, ¿no es verdad? A partir de 10 grados de diferencia de buzamiento, hay una carta para el valor A y hay una carta para el valor B, como tal. Y el mismo procedimiento. Yo tengo la diferencia aquí tengo la diferencia de dirección de buzamiento y aquí el buzamiento del plano, en este caso A. Hace un momento decíamos plano, pónganse que tengo atrás la diferencia, bueno, 120, la diferencia de los buzamientos es 10, 120, voy aquí a 40, habíamos dicho, entonces llego aquí y aquí leo casualmente aquí otra vez 1,5, pero aquí yo creo que ya no voy a leer 1,5, ¿no? Tengo aquí 240, llego a 40 y aquí voy a leer 1,4. Y así sucesivamente. Cuando tenemos valores que van, que no coinciden con esas diferencias, que van cada 10, 20, bueno, aquí ya no he puesto más, 20 son 30, 40, 50, ¿no es verdad? Supónganse que tengo 15. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar los coeficientes A y B para la diferencia de buzamiento de 10, para la diferencia de buzamientos de 20, ¿de acuerdo? Y voy a interpolar, voy a sacar ese promedio, si es 16, 17, voy a interpolar entre 10 y 20 en forma lineal. Y con eso voy a tener los valores de A y B. Bien, ese es el segundo caso 2, que es la segunda posibilidad de calcular el factor de seguridad. Y el tercero, que es el completo, es cuando consideramos presencia de agua y las cohesiones respectivas. O sea, ya no despreciamos cohesiones de los planos A y B como tal. Eso ha sido lo que vamos a ver aquí en las próximas 3 láminas, y es el resultado de una tesis doctoral en Londres, los años 70. ¿Ya? O sea, que es un trabajo largo, ¿no? Con un análisis que no fue ni estereográfico, es un análisis espacial vectorial, ¿no? Y también ha hecho, creo, un análisis euclidiano, o sea, que sí es resultado de un trabajo bien, muy bien concebido para encontrar esas soluciones. Ya les había comentado alguna vez, Inglaterra fue la que puso dinero el Estado inglés, el Reino de Inglaterra, para Reino Unido, para desarrollar la parte de esta mecánica de rocas. Contrató gente muy buena buscando en el mundo entero, así apareció Hooke en Londres y mucha otra gente interesantísima, y se pusieron a trabajar intensamente, ¿no? De tal manera que los principales libros básicos, yo diría modernos, de la mecánica de rocas, los 2 básicos se hicieron en Londres, se escribieron en Londres. Ok, y aquí vamos a definir entonces el caso más genérico, ¿no? General, donde además tomo en cuenta la inclinación de la ladera natural donde estamos, el terreno como tal, ¿no? Que tiene un ángulo bien definido y específico, la psi-s como tal. Y vamos aquí está nuevamente, esta va a ser la cuña, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Donde estamos definiendo, aquí no estamos tomando en cuenta una fisura de tracción, por si acaso. Estamos los 4 planos, la cuña está formada por 4 planos, otra vez, ¿no es verdad? La excavación, la cara, como dicen aquí, face, esta es la ladera superior, ¿no? Como tal, que puede estar inclinada respecto a esta ladera, no hay ningún problema, y eso tenemos más o menos, no necesariamente tienen pues una dirección de buzamiento
igual, ¿no es verdad? La ladera con el plano de excavación que vamos a hacer. Pueden tener dos planos y los otros dos planos son los que nos da la naturaleza, el plano A y el plano B. Bien, estos 4 planos me generan 5 intersecciones. Aquí creo que está muy clarito en este dibujito. No sé exactamente la página del libro de Hook, de Willy, pero está bien claro. Creo que no podemos perdernos, ¿no? La intersección, por ejemplo, 1 es simplemente el plano A con el plano de excavación. Y la intersección 2, el plano B con el plano de excavación. Y la intersección 3, plano A con la superficie natural, la ladera como tal, ¿no? Lo que llama aquí en upper slope surface, ¿ya? Y el 4, igual, plano 2, plano B, con la superficie natural del terreno. Y algo sí es importante para nosotros saber, porque es la dirección del del movimiento del bloque, que sé yo, es la intersección entre los planos A y B, que es la línea 5, como tal. Y en este cálculo se asumió, y lo vamos a hacer nosotros también, la práctica mostró que es conveniente hacerlo, una distribución de este tipo trapezoidal o triangular de los esfuerzos a presiones de agua, ¿no? Water pressure, ¿no? Las presiones de agua es la distribución de las presiones de agua. Y tiene sentido, ¿no es verdad? Aquí hay la atmósfera, entonces 0, y aquí el pie del cuña es 0. Entonces se definió este tipo de distribución de la presión de las aguas. Y eso es la fórmula que encontraron. ¿Ya? Así de sencillo. La única salvedad con esta fórmula, que la van a ver ahí en el libro de Willy, es que nosotros otra vez vamos a usar los valores característicos acá. ¿De acuerdo? Y aquí. Espero que eso esté clarito para nosotros. Haciendo los factores característicos, estamos haciendo ya nuestro cálculo semiprobabilístico. Estamos tomando en cuenta entonces esas incertidumbres intrínsecas que hay que vamos a encontrar en la naturaleza como tal. Y son, fíjense ustedes, esta fórmula larga, donde tengo bien definidas las contribuciones de los diferentes elementos de resistencia. Esta sería la contribución de la cohesión del plano A multiplicado por un coeficiente X que depende de la geometría. Y todo eso han logrado desarrollar esta fórmula los señores en Londres. Hook, Brace, toda una tropa de un ejército de asistentes, sin duda, porque es posible que Hook haya estado deduciendo esas fórmulas, ¿no? Tenían tesis doctorales, tesis de maestría, la gente trabajando en esto. Un coeficiente que es geométrico, que está en función de los ángulos que tenemos que encontrarlos en una proyección estereográfica. Lo mismo la contribución de la cohesión de la B multiplicado por otro factor, que es un factor geométrico. Aquí está la contribución de la fricción combinada con la presencia de agua, ¿no? Y está aquí inclusive. O sea, estas formulitas, este análisis completo del coeficiente de seguridad, aquí debería yo haber escrito, pero no tiene tiempo. Pero, por favor, anótense en su cuaderno. Este F es el factor de seguridad global, ¿no? FS, subíndice GL, que lo estamos llamando, ¿no? El factor de seguridad global, como tal. Componente, entonces, lo que aporta el plano A en fricción y lo que aporta el plano B en fricción. O sea, si se fijan ustedes, entonces, lo que tenemos que hacer es tener los datos del ejercicio, del problema, son datos de parámetros geomecánicos. Lógico, ahí tenemos el gran problema de que tenemos que elegirlos razonablemente, adecuadamente, y que realmente representen
los valores de las discontinuidades del problema que estamos estudiando, ¿no? Y después todo es geometría a través de la proyección estereográfica. Ajá. Y aquí esto es copia fiel del original, porque he copiado de manual, ¿no es verdad? Donde vamos a dibujar nuevamente los 4 planos. Tenemos. Aquí está el gran círculo del plano A, gran círculo del plano B, ¿no es verdad? Gran círculo de la excavación, el gran círculo de la ladera natural. ¿Sí? Y vamos a ir entonces definiendo los ángulos. O sea, aquí tenemos que hacer un buen trabajo manual. Así verá, esto no está en ningún problema. En programa DIPS ya no aparece todo esto, pues. Esto hay que hacerlo, debe haber algún programita por ahí, y deberíamos nosotros desarrollar ese programita, decir verdad. Pero no tenemos todavía. Pero fíjense entonces, tenemos los 5 puntos que me interesan, ¿no es verdad? Para calcular los diferentes valores. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, no, esto ya es la aplicación, esto. No, pero esos son los datos que vamos a... Y lo primero que voy a hacer es buscar, a ver un rato, para que sea ordenado esto que estamos hablando, y ustedes después puedan repetir. Esto vamos a empezar con los valores que necesito. Déjenme ir un ratito a este cuadrito. Y fíjense lo que necesito primero para calcular A y B, ¿ya? Buscaremos. Yo necesito ojo, aquí van a tener cuidado. Esto está, así está en el libro. Esos son buzamientos, ¿no? Buzamiento del plano A, buzamiento del plano B. Ese es el buzamiento de la intersección de los planos A y B. ¿De acuerdo? Y esta es la intersección, y aquí está, no sé por qué no he dibujado esto acá. Y aquí es la intersección entre los polos del plano A y el plano B. ¿De acuerdo? Entonces, necesito esos datos que van a salir de esos datos son datos del proyecto, ¿no? Estos 2 valores. Pero estos ya tengo que sacarlos de la proyección estereográfica. ¿Ya? Y vamos un ratito viendo entonces eso. Vamos a ir buscando estos valores. Y de hecho debo decirles que aquí vamos a hacer una construcción auxiliar de 3 grandes círculos, ¿no? Aquí ven ustedes el gran círculo que contiene los polos del plano A y del plano B. Aquí este gran círculo que debo construirlo, que me va a juntar el punto de intersección del plano A con el talud de excavación y el polo B. Y aquí lo mismo, punto de intersección del plano B con el con el gran círculo de la excavación y el punto 2, entonces, definido como punto 2, y el polo del plano A. O sea, vamos a tener que hacer 3 construcciones auxiliares como tal. Pero busquemos ahora los valorcitos, 2 de ellos vamos a encontrarlos y lo demás ustedes ya pueden hacer así, ¿verdad? Busquemos entonces, para empezar, el buzamiento de la intersección de los 2 planos, que es este psi5, ¿ya? Psi5, está aquí. Esto va a ser muy sencillo para ustedes también. Ya hemos hecho ese ejercicio. Lo único que tienen que hacer es encontrar este ángulo, porque para empezar es la dirección del deslizamiento, ¿no? ¿Y cómo voy a encontrar este angulito? Psi5, una vez he dibujado los grandes círculos, y por favor, al hacer el dibujo de los grandes círculos, también dibujen los polos, por lo menos lo que necesitamos aquí, que son los polos del plano A y del plano B. Entonces, claro, voy a girar mi transparencia hasta la horizontal,
Y ahí voy a contar simplemente 2, 4, 6, 8, 10, y voy a tener ahí mi ángulo psi 5 y lo voy a anotar en mi tablita, ¿no? Que resulta ser entonces aquí 43. Listo. Después me piden aquí la intersección entre los polos A y el polo B. ¿Y cómo voy a hacer eso? Acabamos de hablar. Es la intersección entre los dos polos. Tengo que dibujar este gran círculo que está aquí punteado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a agarrar mi transparencia y la voy a ir girando hasta que evidentemente el polo del A y el polo B caiga en un gran círculo, en mi plancheta. ¿No es verdad? Ahí agarro, dibujo mi gran círculo y está dibujadito, bonito, y aquí cuento. Tanto, 81. Entonces, defino aquí este ángulo θ NANB y lo pongo aquí adentro en mi en trabajo. Y creo que tengo aquí los ángulos que necesito para calcular A y B. A ver un ratito, veamos. A y B. Si ustedes se fijan, para calcular las variables A y B, yo necesito el buzamiento del plano A, dato. Buzamiento del plano B, es dato. El ángulo entre los polos, acabamos de verlo juntos. Dato. Ya no es dato, calculado. Ya hemos calculado. El buzamiento de la intersección, ese psi 5, acabamos de calcular, de leer en la proyección estereográfica, y el ángulo entre los polos, ¿no? Es θ NANB. O sea, tengo todos esos valorcitos. O sea, que he sacado ya los valores para calcular A y B, ¿no? Y lo que se hace, y eso está así exactamente en la tablita, que es bien ordenada, y hay que ser ordenadas para hacer cálculos, para no equivocarse, lo mejor es usar este mismo grafiquito, ¿no? Datos, aquí, bueno, no, ya no son tanto datos, porque son datos del problema, pero son ya deducidos, calculados. Aquí ese 81 está de más acá. Son los datos que tenemos, ¿no? Calculo las funcioncitas que están en las fórmulas de A y B, y multiplico y divido y resto, y tengo estos valores para A y B. Bien, para calcular X, ¿qué necesito? Necesito el ángulo entre las intersecciones 2 y 4, las intersecciones 4 y 5, y la intersección del punto 2 con el polo del plano A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer estos ángulos en nuestro dibujito. 2, 4, 4, 5, 2n. Entonces aquí tengo 2. ¿Y qué es 2? Bueno, es la representación de la intersección, acabamos de decir, del plano B con el talud de excavación. ¿Sí? Y necesito el 2, 4, ¿no? ¿Y dónde está el punto 4, la intersección 4, que es la intersección del plano B con el plano, el gran círculo de la ladera, como tal, es el punto 4. O sea, tengo bien definido acá entonces, y hemos definido la figura inicialmente, cuál es la línea 2. Acuérdense, la línea 2 es la intersección del plano A con, el plano B con el ángulo de excavación. ¿Ya? Ok, y lo tengo aquí, el 2, 4. Ya están marcados, es decir, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es girar más, colocar este gran círculo que tengo aquí, aquí coincidiendo con el norte y el sur, y ahí voy a leer cuál es ese ángulo 2, 4. Y después me pedían el ángulo 2, 5, que lo voy a leer también inmediatamente moviendo mi transparencia, ¿no? Que sería el ángulo que está entre la intersección 4 y la intersección 5, como tal. Y ya la tengo. Y finalmente nos pedían el
el ángulo teta 2B, ¿no? Fíjense aquí, o 2NA, que es lo mismo, la intersección de NA2 y el NA, está aquí, 2 NA. Aquí sí, no sé si estoy viendo bien, sí, pero ¿por qué dice NB aquí? Ve, aquí en este dibujito se han equivocado. Definitivamente, porque este debería ser, no, el plano B está muy bien, estoy en otra parte entonces, porque estoy buscando el plano, la intersección en que el 2 y el NA, no, está bien, claro, aquí debería ser A, aquí debería ser A, porque es entre el 2 y el NA. Fíjense ustedes, habría que corregir el dibujito y es el libro, porque estoy midiendo el ángulo, recién ahora haciendo con calma con ustedes esto, puedo ver que eso debería ser NA, porque en la lista está muy bien, es NA, ¿sí? Bueno, ese es el angulito que voy a medir entonces, el 2 y el NA. Nuevamente giro simplemente, esto está bien dibujadito, giro mi transparencia hasta que el punto 2 y el NA caigan sobre un gran círculo y ahí dibujo este fragmento de gran círculo auxiliar y voy a leer directamente también la magnitud de este ángulo. Y con esos tres ángulos ya tengo los datos para calcular el X, ¿no? Ya están ahí. O sea, ya tengo los datos para calcular el X, que me pide cabalmente seno de phi 2,4, seno de phi 4,5 y el ángulo entre el punto 2 y el NA. Y lo mismo vamos a hacer entonces para el Y. Si se fijan ustedes, 1,3, 3,5 y 1NB. Y es N3. Estoy aquí, ¿no? 1,3. Directamente es la distancia, o sea, contar los grados entre el punto 1 y el punto 3. Y aquí contar los grados en el punto 5, la intersección de los planos, con esta intersección aquí, punto 3. Y leo aquí directamente estos ángulos. Y para encontrar el teta 1 NB, eso sí está correcto aquí, NB, aquí es donde está la falla. El NB, voy a girar entonces nuevamente mi transparencia hasta que este punto 1 y ese punto NB caiga en un gran círculo y cuento los grados como tal. Y lleno mi tablita. Y si tengo estos mis datos, el ángulo 1,3, el ángulo 3,5 y el ángulo 1NB, ¿no? Y donde me piden los senos y después el coseno de este ángulo, lleno esto en la formulita y tengo el Y. Se acabó el cuento, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? O sea, es un trabajo nomás con la estereografía. Y una vez tengo entonces ya todos los valores para calcular mi factor de seguridad, donde simplemente, por favor, tengan cuidado en, como siempre, unidades, ¿ya? Y aquí vamos a introducir el peso del macizo rocoso, si se fijan. Y si se fijan ustedes, esta formulita es adimensional, ¿eh? Que tiene que ser adimensional. Por eso que tenemos que tener cuidado en las unidades que vamos a usar, ¿ya? Mucho cuidado en las unidades y siempre verificar que estos coeficientes, estos son adimensionales de hecho, ¿no? Son funciones son formulitas con funciones trigonométricas, adimensional, el X, Y, el A y el B. Cuidar las unidades, por favor. Ustedes cuidan las unidades y claro, todo va a cuadrar muy bien. Llenamos esos valores y encontramos ese coeficiente de seguridad. Aquí exageradito hemos escrito varios decimales acá que no va a ser necesario, ¿no? Nos conformaremos con 3,1, máximo 3,14, después no vale la pena más, ¿no? Y ese es un ejemplo y les pido yo, aquí tengo un ejemplo práctico de un proyecto, ¿ya? Y eso sí les voy a pedir, con eso voy a estar muy contento.
con estos datos que están aquí, la excavación, la estratificación, la discontinuidad, y no hemos tomado en cuenta aquí el... ¿Y por qué no hemos tomado en cuenta? Caramba, yo me pongo a pensar un poco seriamente. Ya hemos supuesto aquí que el plano de natural de la ladera igual a, sí, ese era igual a 0. ¿Ya? No lo hemos tomado en cuenta. Entonces, intenten ustedes, por favor, porque ya tienen práctica. Uno va a ser deducir el factor de seguridad global completo, y 2 va a ser aplicar la formulita de Hooke en Bray, ¿ya? En Hooke en Bray para una cuña, para cuña. Y aquí sí que no puedo pedirles eso. No, aquí están todos los datos. Sí puedo pedirles. No, pero no he puesto aquí los... No, está mal esto, mire. Esto sí, yo creo que esta lámina yo creo la voy a borrar porque está mal. No tiene sentido que esté aquí, porque aquí veo errores. Mire, ya hemos presentado un informe esto, aunque ustedes no crean. Pero ve que yo no he corregido a tiempo. Eso lo hizo un excelente ingeniero que tenía de ayudante, pero ahorita si me doy cuenta, aquí hay errores. Aquí hay errores. ¿Y sabe qué? Lo mejor es cortar esa lámina, porque los voy a confundir. Más mejor nos quedamos aquí. ¿Ya? O sea, y ese es el cálculo que vamos a hacer del coeficiente. El cálculo de cuando hace falta, vemos que falta anclaje y qué sé yo. No, la verdad, analíticamente hay una solución que está programada además en el programa que se llama SWEDGE, que no sé si ya lo tienen ustedes. ¿Se les ha mandado el programita de SWEDGE? Surface Wedge. ¿Lo tienen? ¿Quién me puede decir? No, doctor, no lo tenemos. Porque el otro día he visto que les han mandado un link para bajar todos esos programitas. O sea, no han bajado todavía. Eso era por el programa DIPS, Doc. ¿Solamente para el DIPS? Sí. O sea que ahorita solamente tienen el programa RockLab y DIPS. Así es, doctor. ¿Sí? O sea que nos faltan todavía 3 programitas. Nos falta el SWEDGE, el UWEDGE, que es para cuñas en obras subterráneas, y la estrella de los programas que sí vamos a poquito intentar que lo usen un poco ustedes, es el FACE, ¿ya? El FACE 2D o el 3D, no vale la pena meternos a eso. Voy a revisar este fin de semana para ver que tengan el link para que se bajen esos programas, ¿ya? Que sí, yo les digo, yo soy de la opinión, a ver, hagamos una similitud, una analogía. Carpintero, ¿qué tiene? ¿Quién me puede decir? Tiene una caja de herramientas. ¿Y qué lleva ahí? Martillo, serrucho, cincel. ¿Qué más lleva? El carpintero. Un combo, qué sé yo. Todas las herramientas, ¿cómo se llama? Un escalopa, ¿no? Para limar bien las piezas de madera que va a usar para hacer sus ensamblajes, etcétera, etcétera. Perforadora debe llevar por lo menos un taladro manual. Tiene herramientas. Usted puede tener el mejor carpintero del mundo, que si no va con su caja de herramientas no le sirve para nada, ¿no? Le sirve de mirón, con las manos en el bolsillo. Nada más. Y con él no sacamos nada. Lo que necesitamos nosotros es alguien que tenga sus herramientas para trabajar y hacer rápido y bien su trabajo. Es lo mismo con el ingeniero. Ustedes tienen una caja de herramientas que tiene componentes. Un componente fundamental, evidentemente, es el conocimiento. La experiencia, el conocimiento que han ido adquiriendo en su periodo de estudios y los procedimientos que han aprendido
y cómo hacer las cosas, ¿no es verdad? Es bien importante. Procedimientos, y seguramente ustedes están almacenando todos los programas que van escribiendo, los hojitas Excel que están usando para resolver problemas, ¿no? Que les va a servir en el futuro. Mi recomendación, por favor, sean ordenaditos ahora en esta etapa de estudios y organicen bien todo lo que hacen cada semestre y con todo lo que han hecho. Claro, los copiones están fregados o no tienen nada, ¿no? No van a poder después responder en la práctica rápidamente y en forma correcta a lo que se les pida. Difícilmente van a poder, ¿no? Ordenen bien toda esa su información. Y esto incluye además los programas, ¿no? Y la aplicación que han hecho de los programas, tienen ejemplos. Con el tiempo uno se olvida, pierde rapidez. Pero ¿qué hace usted si tiene un programa y lo aprendió a usar más o menos o bien? Pero tiene que usar bien además, ¿no? Ver el ejemplo que hizo alguna vez, la aplicación que estuvo alguna vez, se acuerda en media hora lo que hizo, ya máximo media hora, una hora, y ya puede hacer otro problema, ya de la realidad, de lo que le están pidiendo en el lugar donde esté trabajando. Y ojo, les digo, tenemos el preconcepto de que ingeniería solamente hace la gente que está haciendo estudios, ¿no? Y diseños de finales, y el contratista, el constructor solamente se dedica a construir. No es así, no es así. El contratista, el ingeniero que está construyendo, es el que más habilidades debe tener para verificar lo que está construyendo y actuar oportunamente cuando el estudio fue deficiente por X o Z razones y hay que dar una solución porque hay que seguir construyendo, ¿no es verdad? No se puede parar la obra, no puede usted desechar, no es un papel que lo arruga y lo bota al basurero. Tiene que dar soluciones a ese problema. O sea que el ingeniero tiene que, en la construcción se necesita más habilidad, creo yo, en cálculo, en verificaciones, que en la fase de estudios, desde mi punto de vista, porque la cosa ya está ahí. La cosa son días de retraso, es un día de pérdida económica para todos los que participan en el proyecto muy grande, consecuencias muy grandes, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener todo ordenaditos, por favor, escúchenme, hagan caso, guarden todo bien ordenaditos, que les va a servir de todas las materias, les estoy diciendo, porque ustedes son generalistas, saben tantas cosas, la ingeniería civil es tan amplia, que tienen que tener todo bien guardadito. Espero yo que las prácticas que han hecho de hidrología, por ejemplo, las tengan bien ordenaditas, bonitas, con todas las herramientas que se les ha dado y que les permita resolver problemas, ¿no? Que si son ya más grandes y qué sé yo, evidentemente llamamos al que ha estudiado después su mención y su posgrado en hidrología. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero lo básico, elemental, ustedes sí tienen que hacer, ¿ya? Ok, hemos llegado al fin, casi al final, nos quedaremos acá para continuar la próxima semana hablando de las fallas circulares, ¿no? Vamos a hablar de todas maneras un poquito más de las fallas circulares, para después entrar a muchas cosas que son técnicas, ¿no? Son la parte constructiva como tal, ¿ya? Entonces, yo les agradezco, van a tener una nueva práctica, vamos a colocarla este fin de semana, donde tienen dos cosas que hacer, por favor. Van a hacer la deducción completa del factor de seguridad de una falla plana, de una cuñita plana, y también les he pedido que, a ver, ¿qué he escrito acá? He puesto ampliar hook and braid, aplicar, aplicar. Les vamos a pasar, seguramente eso van a trabajar ya hoy día o mañana con Micaela, aplicar hook and braid completo para factores de seguridad de cuñas, ¿ya? Eso va a ser una especie de práctica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso entonces. ¿Están de acuerdo? Y yo me voy a despedir de ustedes. Antes de que de seguir, quiero cortar caramba, creo que no puse la grabación. Creo que esta vez me olvidé dar el comando.